Bien, buenos días. Vamos a tratar de compartir una idea, un mensaje si tienes Biblia, en el profeta Isaías, capítulo 43, a partir del verso 14, hay una expresión que podemos considerar. Y más adelante, en el libro de la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, a partir del verso 8, en esas dos secciones, en esas dos porciones de la Biblia, quisiera tratar de dejarles una idea en este momento. Bien, para ubicarnos, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, hay una expresión. Sí, 43 a partir del verso 14. Bien, un mandamiento. ¿Por qué es mandamiento? Algo que Dios nos pide es perdonar. Es algo que Dios nos pide, perdonar. Perdonar es algo, es una acción del corazón, tiene que ver con pasar por alto. Perdonar es renunciar a la justicia, es renunciar a un reclamo, eso es perdonar, pasar por alto, y de pronto es algo a lo que tenemos derecho a la justicia. Entonces, cuando tenemos derecho a la justicia, cuando tenemos derecho a una compensación, cuando tenemos derecho a una restitución, y decidimos voluntariamente pasar por alto, entonces tiene mucho mérito. ¿Sí? No es fácil perdonar. Perdonar es algo que debiéramos ejercitar. Cuando nos hemos ejercitado en el perdón, entonces el perdón se vuelve mucho más fácil de llevar a cabo. ¿Sí? Porque ya nos hemos ejercitado. Como cualquier ejercicio, el perdón es una forma de olvido intencional. Puede llegar al olvido, ¿sí? No a la primera. Cuando alguien tiene algún atentado, alguna afrenta contra nosotros, algún tipo de acción que nos lastima, que nos afecta, pues perdonar de pronto no es olvidar, es pasar por alto, es decidir que no vamos a hacer justicia. De hecho, la Biblia nos anima y nos dice que ese sentimiento de venganza, que es natural, se lo dejemos a Dios. Dios en alguna expresión de la Biblia dice: mía es la venganza, y que se lo dejemos, ¿sí? Y que a final de cuentas todas las situaciones, aún las contrarias, pueden ser para bien. Pero cuando, insisto, tenemos esa voluntad o ese ánimo de perdonar, de pasar por alto, de renunciar voluntariamente ante una posible compensación, entonces estamos facilitando el olvido, y aparte le estamos facilitando en un momento dado a la otra persona. Esto es, cuando hay una afectación, a veces dentro de la familia, porque aún dentro de la familia se da algún tipo de afectación, algún tipo de abuso. Bueno, cuando perdonamos, cuando pasamos por alto, les estamos dando la oportunidad de que corrijan, porque les estamos quitando el peso de la culpa. Y eso tiene que ver. Ahora, ¿cómo perdonar? Hay una expresión en la Biblia, una acción que el Señor tomó. En el libro de Isaías, a partir del capítulo 43, hay una conversación que tiene el profeta con el pueblo, una profecía, un mensaje que tiene Isaías, a partir del verso 14. Dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Poniéndonos un poco en el contexto, esta es una carta o es un mensaje que llega a un pueblo que está en un estado de cautividad. Vamos a ubicarnos un poquito. El pueblo estaba en un estadio de soberanía, el pueblo vivía en Israel. Sus acciones, sus decisiones, su mala manera de llevar las cosas los pone en una posición de ser invadidos. Llegan los babilónicos, los invaden, los rodean, los sitian y se los llevan cautivos. Los dejan sin una nación. Y bueno, cuando están en esa situación de cautividad, en esa situación de prisión, viene la esperanza, viene la necesidad de volver a regresar, a reconstruir su nación, y es donde llega este tipo de mensajes, ¿sí? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envía a Babilonia, ¿sí? De ahí que ellos estaban en esa situación de cautividad. E hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves en que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo y ejército, fuerzas caen juntamente para no levantarse, fenecen como júbilo, como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
Yo quiero resaltar esa expresión donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. En ese proceso de perdonar es necesario no traer a la memoria voluntariamente, no traer a la memoria algunas cosas del pasado, no traer a la memoria algunas cosas antiguas. Hay tragedias, hay pérdida, hay afectaciones que de pronto debiéramos aprender a superar y a olvidar y no traerlo a la memoria. Cuando intentamos restaurar o rehacer las cosas con la familia, cuando hemos sido afectados, cuando queremos reconciliarnos con los hijos, cuando queremos reconciliarnos con la esposa, es muy sano no traer a la memoria las cosas pasadas. Y es que con qué facilidad podemos llegar a atesorar, porque de alguna forma es un tesoro, porque es algo que está guardado, un mal recuerdo. Y es que yo me acuerdo que hace mucho tiempo, y es que tú una vez, y es que tú siempre, y es que tú el otro día. Ese tipo de expresiones es traer a la memoria las cosas pasadas, que tienen que ver con derrotas, que tienen que ver con fracasos. ¿Por qué habríamos de atesorar? ¿Por qué habríamos de guardar los fracasos? ¿Por qué habríamos de guardar dolores? Entiendo que tal vez pudimos haber sido afectados en algún momento, pero cuando continuamente estamos trayendo a la memoria, entonces, ¿a quién le estamos haciendo el juego? De alguna forma alguien nos afectó una vez, pero nosotros nos afectamos a través de traer a la memoria continuamente. El Señor le deja esa invitación: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Hay cosas que no debiéramos recordar, no solamente las malas. Yo pudiera decir, recordar los deleites perniciosos. De pronto ha habido deleites, una expresión que viene en el libro de Proverbios es: oye, no voltees a ver, no mires el vino cuando rojea, porque por ahí puede venir la tentación. De pronto pudiéramos tener recuerdos de algún evento, algo que agradable, placenteramente agradable. Bueno, no lo traigas a la memoria. Si es un placer pernicioso, si es un deleite nocivo, no lo traigas a la memoria, porque ¿hacia dónde te va a encaminar? No traer costumbres, hábitos, adicciones, ¿sí? Yo también mencionaría no traer triunfos pasados. No traer triunfos pasados. Cuando vivimos de triunfos pasados, no nos permitimos construir nuevos triunfos. Es que yo una vez llegué, es que yo una vez tuve una inversión, es que yo una ocasión. Oye, qué bueno, es parte de nuestro pasado. Pero vamos a permitirnos tener triunfos nuevos, vamos a permitirnos tener aciertos nuevos. Qué bueno que nos casamos y construimos una familia, pero la vida continúa. Es que vivir en la luna de miel, no, espérame, vienen cosas nuevas y vienen cosas mejores cuando nos permitimos dejar el pasado en su lugar, aprender a tener triunfos nuevos. Y no solamente tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con los demás. No traer, y esto sería a veces lo más complicado, no traer a la memoria los errores de los demás. Porque si bien luego puede ser fácil hacerlo con nosotros y el superar o defender nuestras acciones, también tiene que ver con los demás. No traer a la memoria los fracasos de los demás. Aunque podemos deleitarnos, dice por ahí una expresión, que un miserable busca a otro miserable para sentirse menos miserable. Y entonces entrar en esa dinámica de la comparación y traer los errores de los demás o traer las fallas de los demás no nos ayuda. No es bueno. No traigas a la memoria las cosas pasadas. Más adelante, en ese mismo capítulo, Isaías 43, viene una expresión en el verso 25. Dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tu pecado. Esta expresión, no me acordaré de tu pecado, una de las atributos de Dios, podríamos hablar de tres: la omnipotencia, Dios todo lo puede; la omnipresencia, Dios puede estar en todo lugar; y la omnisciencia de Dios, esto es la capacidad de Dios de tener todo el conocimiento. Se vuelve muy interesante pensar que Dios, que tiene la capacidad, que Jehová, que Yahvé, que tiene toda la capacidad de conocer, decida no saber. Nosotros crecemos y de pronto los años hacen que olvidemos algunas cosas. Dios no es así. Y Dios, en su capacidad de conocer todo, dice: y no me acordaré de tu pecado. Un Dios que todo lo sabe, decide voluntariamente no recordar nuestro pecado. A veces nos preguntamos: ¿cómo es posible que Dios nos ame? ¿Cómo es posible que nos podamos acercar a Dios si somos pecadores? Bueno, esto explicaría, porque Dios tiene la voluntad de no recordar nuestro pecado. A lo mejor si lo viéramos como padres, no es que nuestros hijos no se equivoquen, nuestros hijos se equivocan, pero es más el amor que tenemos por ellos, que llegamos a olvidar sus errores o llegamos a sobrellevar sus defectos. Y cuando nos acercamos a ellos, nos acercamos porque les amamos.
Bueno, esto mismo tenemos que llevarlo no solamente a nuestros hijos, sino extenderlo hacia nuestra familia o hacia los que nos rodean. No acordarnos. Si Dios en su soberanía decide no acordarse de nuestro pecado, esto es no acordarse de nuestros errores, voluntariamente no acordarse de nuestros errores, también nos deja esa enseñanza, que aprendamos a no acordarnos de los pecados, de los errores de los demás. Traer a la memoria los errores de los demás nos va a lastimar, nos va a afectar. Traer a la memoria nuestros errores nos va a afectar. No es que los neguemos, tampoco es negar, tampoco es voltear y hacer de cuenta que no sucedió. Es enfrentarlos, es solucionarlos, pero vivir recordando continuamente el error, el fracaso, la pérdida, nos pone en un estado de depresión. Ahora, ¿qué podemos hacer o con qué lo vamos a sustituir? Porque bien, y me queda claro que no voy a traer a la memoria las cosas pasadas, pero ¿y entonces? Porque a veces esa expresión de un clavo saca otro clavo no está del todo equivocada, o cómo lo vamos a sustituir. En el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, a partir del verso 8, nos da una idea, o yo les dejaría una propuesta, si bien está la tarea de no traer a la memoria las cosas pasadas, de no acordarnos de lo que nos lastimó, nos afectó en el pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Filipenses capítulo 4, a partir del verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué podemos pensar? Dice el apóstol en esta expresión: si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo amable, si hay algo puro, en esto pensar, si hay algo que sea digno de alabanza. Y aquí es donde de veras no tenemos nada bueno. Digo, vamos a ser objetivos. Y lo cierto es que tenemos cosas buenas. No dije que no hubiera malas, pero tenemos cosas buenas. Dios cumple sus promesas. La Biblia dice que Dios, que cuando estamos en este camino no tendremos falta de ningún bien. Y objetivamente hablando, no tenemos falta de ningún bien. Tal vez no hemos ido a Europa este año, o tal vez no hemos hecho las vacaciones soñadas, o ese vehículo que queremos tener, tal vez no sucede. Pero eso no significa que no tengamos cosas buenas. Tal vez significa que no tenemos algunas cosas materiales, pero no significa que no tengamos cosas buenas. La Biblia dice que no tendremos falta de ningún bien. Y el bien desde la perspectiva de Dios es lo que no atrae tristeza. Esa es la bendición de Dios, la que no acarrea, la que no trae como consecuencia algo que nos lastime. Si hay algo bueno, y aquí es donde tenemos continuamente que reconocer que Dios está presente, no es Dios va a estar presente, Dios ha estado presente y está presente en nuestra vida, interviene en nuestra vida. Y entonces hacemos conciencia, bueno, que no hay algo verdadero en nuestra vida. Sí, mi familia. Que no hay algo honesto en nosotros. Sí, el amor de Dios. Que no hay algo justo. Sí, la justicia de Dios. Que no hay algo puro. Que no hay algo amable. Que no hay algo bueno. Bueno, en esto pensamos. Eso es lo que pensamos. De todo el espectro de pensamientos que pueda haber alrededor de nosotros, voy y decido intencionalmente recordar si hay algo digno de alabanza. Sí, hay cosas que son dignas de alabanza. La esperanza de una vida eterna con Dios. El saber que Dios está con nosotros. Una expresión que viene en la Biblia es: vuélvenos el gozo de la salvación. Que podamos encontrar gozo, no sé si felicidad, pero gozo en saber que Dios está con nosotros. Que su palabra está con nosotros. Que tenemos acceso a hacer las cosas bien. Que tenemos la posibilidad y que tenemos oportunidad de hacer las cosas bien. Bueno, en eso voy a pensar. ¿Por qué recordar las cosas antiguas que me lastiman cuando tengo la posibilidad de reconocer que, hombre, me levanté? En que pudiera ser tan ordinario y tan cotidiano. De pronto aquí no se levanta. Sí, de pronto aquí no se levanta, me levanté. Y tengo un trabajo, y quien maldice el trabajo cuando hay que agradecer a Dios porque tenemos la posibilidad de llevar sustento a nuestra familia. Es que no es el trabajo soñado. Yo no sé quién tenga realmente el trabajo soñado, ¿no? Luego los mexicanos queremos ganar sin trabajar. Y no es así. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué traer a la memoria las cosas antiguas, aún los éxitos antiguos, cuando puedo traer a la memoria lo que está ocurriendo, lo bueno que está ocurriendo? Y eso es una invitación permanente. Si hay algo digno de alabanza, en eso es lo que voy a pensar. Y dice también, continúa en el verso 9 de Filipenses capítulo 8, lo que aprendiste
y recibiste, y oíste, y viste esto hacer. Y en todo caso, una vez que tenemos esos pensamientos de las cosas buenas que nos están ocurriendo, entonces ahora sí actuamos. Es diferente. Cuando traemos a la memoria las cosas del pasado, cuando traemos a la memoria amarguras, vamos a actuar con amargura. Vamos a actuar con ira, vamos a actuar con deseos de venganza. Pero al revés, cuando pensamos en lo bueno, en lo digno de alabanza, cuando pensamos en lo justo y hacemos, ahora sí vamos a actuar bien. ¿Sí? Lo que aprendimos, lo que oímos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hemos aprendido? A perdonar, a pasar por alto, a no exigir la justicia de pronto nosotros, a dejar que sea la justicia de Dios la que actúe, a amar, y en ese concepto que enseña la Biblia, el amar no como dicen las novelas, el amar como dice la Biblia, que es actuar con responsabilidad, actuar favorablemente hacia los demás, de acuerdo a lo que les corresponda, desde la perspectiva de la justicia de Dios, sea algo digno de alabanza. Una expresión que viene ahí mismo en Filipenses en el capítulo 3, una expresión, una forma de vida que tenía el apóstol Pablo, ejemplar, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, en el verso 13, dice el apóstol: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es ejemplar. Una cosa hago, me olvido de los fracasos, o lo que yo llame fracaso del pasado. Si pensáramos un momento en la historia de Job, Job es una persona que narra la Biblia que le tocó perder mucho, y luego recuperó. Él pudiéramos hablar que si él se hubiera quedado viviendo en esa pérdida, pero él olvidó lo que estaba atrás y se dirigió a lo que estaba adelante. Vamos a olvidar lo que pudiéramos llamar desacierto, porque no sabemos si ese desacierto, si esa pérdida tiene que ver con formar el carácter, tiene que ver con construirnos, ¿sí? Tiene que ver con hacernos una mejor persona. A veces no son las risas las que nos construyen, a veces son las lágrimas. Dice Eclesiastés que en casa de risa no se aprende mucho, pero en la casa de luto, en la casa de llanto, a veces es donde hay aprendizaje. La invitación sería, si hay algo digno de alabanza, vamos a pensar en eso, que lo hay, que siempre lo hay, porque Dios está presente en nuestra vida. Si hay algo digno de regocijo, vamos a traer eso a la mente y eliminar esos pensamientos nocivos del pasado. ¿Cómo es posible que Dios nos pueda perdonar? Bueno, esto nos explica. Porque Él no trae a la memoria las cosas pasadas. Y dice la expresión del verso 25 de Isaías 43, no me acordaré de su pecado. Y si Dios, que es Dios, decide no acordarse de nuestros pecados, de nuestros errores, ¿quién somos nosotros para recordar el pecado a la gente? Desde la perspectiva bíblica, el acusador es el diablo. Ese es el acusador. Si alguno hubiera pecado, abogado, defensor tenemos para con Jesús. Jesús es nuestro defensor, el abogado. El fiscal, diríamos hoy en nuestro contexto, el acusador, el enemigo de nuestras almas es el diablo. ¿Por qué le habría yo de hacer el favor al diablo recordando mis errores? Cuando recordamos fallas, y repito, no cuando intentamos corregirlas, sino cuando solamente estamos recordando por recordar, o cuando estamos recordando las deficiencias de los demás, o señalando los errores de los demás, pues de pronto no le estaremos haciendo el juego al diablo, ayudándole al diablo a señalar los defectos de los demás. ¿Sí? Cuando la invitación o el mensaje es no acordarnos de las cosas pasadas, tratar de no acordar voluntariamente los pecados o los errores y sustituir con todo lo bueno, con todo lo honesto, con todo lo puro, con todo lo amable que está ocurriendo en nuestra vida. Y ahora sí, actuar. Y eso es lo que hacemos. Se los dejo a su consideración. Gracias. En varias ocasiones has mencionado la diferencia entre gozo y felicidad. No lo he captado. Parece. Pues nuevamente. La felicidad tiene que ver con un estado de las circunstancias, del momento, de los factores exteriores. Felicidad es quitarte los zapatos o llegar a comer algo, pero tiene que ver con el exterior. El gozo es un estado del alma, es un estado interior que no depende de las circunstancias. Vamos a pensar en un funeral o en una enfermedad. Yo no puedo tener alegría en una enfermedad, no puedo tener alegría en un estado
de muerte, pero puedo tener gozo. El gozo es donde entiendo y acepto que todo ayuda para bien, que Dios tiene en perfecto control mi vida. Ojo, si he estado en este camino, no si estoy improvisando una relación con Dios, si he estado en este camino, si me he conducido de acuerdo o me he esforzado de acuerdo a la palabra de Dios, entonces sí, vamos a encontrar un gozo, independientemente de las circunstancias, que aún en el valle de sombra y de muerte no tenemos mal o no tememos a las circunstancias, porque no depende del exterior. Es como la paz que propone Dios, no es la ausencia de guerra, es un estado del alma independientemente de lo que esté ocurriendo alrededor. No puedo decir me alegro con lo que está pasando en la región, no hay forma de que yo tenga alegría. Tengo gozo, esto es otra historia. Estoy entendiendo que Dios tiene en control lo que ocurra en la vida de nuestra familia, en la vida de los que buscamos agradar a Dios. Es un estado del alma, ¿sí? No de la carne. La felicidad tiene que ver con la carne, tiene que ver con lo temporal. El gozo tiene que ver con lo eterno. Un poquito de objetividad a lo que acabamos de escuchar. Se me ocurre un juicio. Estamos ante un juicio. Por un lado está Dios. Por otro lado está el enemigo. Y como reo estamos nosotros en medio, esperando la justicia o la injusticia, según. Sería interesante tratar de imaginarnos cómo actuaría cada uno de los que participamos en ese juicio, ¿verdad? Con respecto al recuerdo de lo malo, al reclamo de lo malo, indiscutiblemente que Dios estaría a favor nuestro en ese juicio, y lo está. Tenemos en Él un abogado, no podemos decir que nos va a dejar abandonados a las circunstancias, ni mucho menos. Estamos allí frente a Dios con la confianza de que nos cobija, nos pone una cobija calientita para que no la pasemos mal. Nos sigue recordando que muchas cosas que han pasado porque son necesarias, nos dan formación, nos templan el carácter y nos dan mucha experiencia para el futuro. Pero ¿qué pasaría en ese instante cuando nos está reconfortando Dios con esas cosas buenas, nuevas, en momentos difíciles? ¿Cuál sería la actitud del enemigo? Indiscutiblemente que el enemigo va a tomar cartas en el asunto y va a tratar de dar una muestra de lo que él pretende. Y yo creo que diría, bueno, momento, está bien, todo lo que está diciendo Dios está bien, está prometiendo muchas cosas, pero tú, Próspero, no te olvides que te amolaron, que te esto, y empieza a recordar, nos empieza a incitar a rebelarnos en contra de Dios, o por lo menos ignorar a Dios. Y vemos allí claramente cómo a veces, sin quererlo ni pretenderlo, nos ponemos en favor del enemigo con el recuerdo y la reacción contra del perdón. Si nosotros tuviéramos en ese momento presente en favor de quién estoy, yo creo que se nos haría más fácil poder perdonar. Voy a perdonar porque el perdón es el que me va a librar de este cuate que está allí, que se está tratando de apoderar de mí. Y la única forma que tiene es que yo, por mi propia voluntad, haga a un lado la defensa de Dios y me ponga en favor de Él, que me está diciendo, pero acuérdate, porque tiene que salir sangre, pues ¿cómo? ¿Y lo que te hicieron? Yo creo que
Hay cosas así medias sutiles, ¿no? Un poquito fantasiosas, si ustedes lo quieren, pero tan reales, cuya realidad solamente la podemos apreciar cuando profundizamos. Y qué bueno, Dios nos regala estos momentos de reflexión que pocas veces las tenemos en el día, en el curso de nuestra vida, pero tenemos el privilegio de estar en el Espíritu de Dios con una atención puesta en Él, y es como puede llegar a nuestro corazón esa decisión y esa posición que tenemos que tomar cuando estamos ante una situación en la que se requiere. Olvídate ya de eso no vas a sacar nada. En cierta ocasión estaba platicando con una señora, comadre nuestra, cuyo esposo, tremendo el hombre, tremendo, pero tremendo. Dice que en una ocasión le llegó a la casa con una señora. Hijo, pero ¿cómo es posible, hombre, que te haya tomado la libertad de traer a la... pero no solamente la llevó a almorzar allá en la casa. Y que la señora le preparara el almuerzo. Y le dijo el esposo, haznos de almorzar. Yo quise creerle, pero todavía quedé un poquito en suspenso. Bueno, ¿y le haría de almorzar? Ella juró que sí le hizo de almorzar, que le dio de almorzar. Pero luego viene la parte interesante. Bueno, y después que se fueron y él regresó a la casa, ¿con qué actitud lo recibiste tú? Dijo, como siempre, yo como siempre. Y me acuerdo que nos puntualizó un detalle. Dijo, porque aquello que me hizo olía mal. Decía la señora, muy rústica. Olía mal aquello que me hizo. Dice, ¿y saben qué hice con eso? Lo enterré. Fue la única forma como yo pude soportar, decía la señora. A propósito del olvido y del perdón, ¿no? Es la única forma como podemos seguir viviendo libres. De otra manera quedamos amarrados y esclavizados a lo que está dentro de nosotros, el recuerdo de lo que nos han hecho, etcétera, ¿verdad? Es como decía ahorita Jonathan, es que hay diferencia entre perdonar y olvidar. Tú puedes perdonar y olvidar. Dice, una cosa interesante, dice, olvidar voluntariamente. Y sí, bueno, es una lucha que tenemos por olvidar, ¿verdad? Porque no deja de estar ahí molestando la idea de... A veces hasta se convierte como en un dulcito, un caramelo que lo traemos en la boca. Cómo disfrutamos el estar repasando en las mismas cosas, ¿verdad? Por eso a eso me refiero, porque hay cosas también que causan placer, como decía Jonathan, y no las olvidamos, ¿verdad? Y el perdonar. Yo creo que lo que más destruye es el no perdonar, no tanto el no olvidar, porque puedes guardarlo en tu memoria, pero si no te molesta, o sea, si ya perdonaste, ya no te molesta. Y esa es la diferencia. Jesús, dirige la oración por los alimentos. Sí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los aquí presentes. Te pedimos por los que no están aquí, que los acompañes, que los guíes y que los cuides. Te damos gracias por los alimentos que recibimos de tu generosidad. Dale pan al que tiene hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén.